ya está el economista Juan Manuel Benítez Ramos, exministro de Agricultura. Ya lo tenemos en interno. Le damos la bienvenida, Juan Manuel. Bienvenido a Abriendo Puertas. Buenos días, muchas gracias Néstor por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Gracias también en nombre de nuestros televidentes. Un primer diagnóstico con la experiencia de haber estado en el sillón ministerial, Juan Manuel, de la situación actual del agro y del sector como ente normativo, con el tema de descentralización. ¿Cuál es el diagnóstico en estos tiempos del sector y del ministerio en concreto? Bueno, es difícil abstraerse de la situación política que vive el país, ¿no? De todo este desbarajuste, para decirlo de alguna manera, que ha habido en el número de presidentes y también en el número de funcionarios que han pasado por el sector, diferentes ministros. La verdad, muchos, y no quiero con esto ser demasiado duro, pero casi para el olvido, ¿no? Eh, Creo yo que se respiran tiempos de desorden, de falta de liderazgo en general en el gobierno, desde no solamente desde el ingreso del presidente Castillo, ya un poco antes veníamos con problemas. Entonces yo creo que ahora estamos en una etapa en la que camino hacia las elecciones del próximo año, tenemos un sector que está, creo yo, tratando de balancear algunos temas prioritarios para no tampoco hacer un diagnóstico demasiado negativo. Yo rescataría algunos puntos que son centrales. La propuesta de una cartera de proyectos importante en el sector río que ha lanzado el ministro Manero me parece muy interesante, bastante optimista, pero creo que hay que tener sueños. El tema es cómo lo echamos a andar. Ha anunciado que en los próximos días se van a hacer, digamos, se van a abrir los concursos para presentar propuestas en varios proyectos importantes, ¿no? Chonta, Chinecas, incluso el propio Majes, que ya ha sido adjudicado, me parece, al país de Japón, cómo avanza Chavimochi con Canadá, etcétera. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, creo yo también el tema este de la ley agraria que también va a recaer pues sobre el ministerio, probablemente la reglamentación, si es que se llegara a aprobar la segunda votación, también es un reto importante como para dejar al sector con algunos temas, creo yo, prioritarios y necesarios. Lo que sí, y quizá con esto hago una abstracción un poco digamos, profunda de cómo está el sector, es que creo que el sector ha perdido, y no es un tema de este gobierno ni este ministro, porque ya viene arrastrándose de algunos años atrás, ha perdido visión de largo plazo. Ya no planeamos más allá de una gestión muy corta de 9 meses de un ministro o un poco más. No miramos el futuro con tanto entusiasmo como antes. Y eso, pues obviamente se siente, se nota la descoordinación entre los distintos niveles de gobierno, ¿no? Autoridades que rotan demasiado, funcionarios que rotan demasiado, muchos funcionarios que no tienen experiencia. Entonces, todo eso termina siendo una situación un poco caótica, improvisada en algunos aspectos, que creo que tenemos que corregir. Ojalá con un nuevo gobierno, que espero tenga también un importante plan para gobernar en el sector agrario, reduzca estas variables y logre enfocarse nuevamente pues, en una visión de largo plazo, donde hay que poner el agua como eje principal e ir sumando todo un cambio de visión, yo diría, a partir de lo que sería el trabajo del desarrollo territorial, donde no solamente es agricultura el sector importante, sino cómo suma a los otros sectores para darle viabilidad precisamente a que tengamos una agricultura competitiva, una agricultura productiva y una agricultura sostenible. Correcto, estamos hablando entonces de planificación y digamos una territorialidad selectiva de acuerdo a las características costa, sierra y selva, de manera que el balance del sector, Juan Manuel, es positivo en lo que estamos escuchando de la apreciación, faltando estos dos temas de la planificación y de la selectividad territorial. Y en este escenario quizás podamos ingresar al tema de la nueva ley que se está discutiendo en el Congreso para aclarar algunos mitos, ¿no? En los medios de comunicación y algunos políticos han señalado que la nueva ley agraria tiene nombre propio y es la ley
Klimper en relación al tema de la agroexportación. ¿Esto es cierto? ¿Cuál es la realidad del sector con respecto a la ley y a este, entre comillas, que le han puesto ley Klimper 0.2? Bueno, así como terminaba la pregunta anterior diciendo que hay que tener claro el contexto dentro de lo cual estamos evaluando el desempeño del sector, ¿no? En medio de todo este caos de Estado, pues obviamente hay cosas buenas y hay cosas malas. En las cosas buenas que las he resaltado, también hay algunos aspectos que tenemos que mejorar, también lo dije, eso es importante, ¿no? Creo que ahí hay que centrarnos para lo que viene. Igual en este caso, yo creo que si uno analiza lo que ha sido el desempeño del sector agroexportador, principalmente porque esta norma nace en los años 90, al final de los años 90, para impulsar el sector agroexportador, ha tenido pues un resultado muy positivo, ¿no? A finales de los 90 exportábamos no más allá de 500, 600 millones de dólares y el día de hoy estamos llegando a los 12.500 millones de dólares y es probable que el año 2025 alcancemos los 15.000 millones de dólares. Entonces, eso, digamos, refleja que ha habido un impacto positivo de la norma, pero también es verdad que se complementó pues con toda una inversión en infraestructura, ¿no? Mejores carreteras, puertos, aeropuertos también en parte se han mejorado. Tenemos también todo un trabajo en la parte de sanidad agraria, que ha sido importantísimo, el esfuerzo que ha hecho SENASA para reducir riesgos que nos permiten ingresar a mercados con mayor facilidad. Toda esta dinámica de firmas de convenios o tratados de libre comercio con el Ministerio de Comercio y Turismo, que también ha sido importante. Entonces, ahí esa visión de largo plazo que teníamos respecto a un país que tenía que cambiar de ser un país neto importador de alimentos a un país neto de alimentos, se consiguió. Y ahí es donde empiezan las preguntas que algunos están convirtiendo en ciertos mitos, es verdad. Entonces, incluso le han puesto el nombre de ley Klimper, me parece excesivo, la ley de promoción agraria, ¿no? Y el que haya habido un autor de la norma, un impulsor de la norma en su momento, creo que no le hace justicia a la norma misma, a pesar del respeto que puedo tener por José Klimper, una persona que en el sector, digamos, ha tenido mucho éxito. Pero fuera de eso, yo creo que es importante reconocer primero que ha habido un impacto positivo. Segundo, eh, dicen ya se ha logrado suficiente. Como hemos llegado a 15.000 millones, entonces ya no necesitamos más incentivos. Y ahí es donde yo hago la pregunta, ¿quién puede decir que fue suficiente? A ver, miremos un poco. Los números son importantes, por supuesto, el salto es brutal, pero tenemos 250.000 hectáreas dedicadas a la exportación y tenemos más de 11 millones de hectáreas a nivel país para hacer agricultura o que están haciendo agricultura. Entonces la diferencia es enorme, hay mucho techo por recorrer, número uno. Número dos, está más concentrado en costa porque es donde han habido más facilidades, infraestructura, que ya la mencioné. Entonces, ¿qué pasa con sierra y con selva? Hoy día que estarían integrándose esos territorios, dejamos de hacer o dejamos de dar incentivos para que puedan ellos también incorporarse. Número dos. Número tres, es verdad que las empresas más grandes son las que se han consolidado y son las que, del tamaño de la torta, digamos, las que tienen la mayor parte. Pero si uno analiza las cifras, el número de empresas pequeñas, formales, es la que más ha crecido. Entonces todavía tienen una participación pequeña, pero van creciendo, van aumentando. ¿Y por qué aumentan y por qué aparecen? ¿Y cuál es el motor para esa formalización que se ha dado en ese sector? Que están asociándose o están colgándose a las cadenas de valor de las empresas más grandes. Entonces la empresa más grande termina siendo una especie de tractor o de locomotora que va jalando a los pequeños. Entonces tenemos otro punto a favor. Otro punto adicional es que definitivamente tenemos un gran déficit de infraestructura, un problema todavía grande de condiciones para poder hacer inversión de manera segura, seguridad jurídica, etcétera, en el interior del país. Ahí no se va a dar esta suerte de tener terreno libre que se puede titular, que se ha vendido con los grandes proyectos de irrigación en la costa, no se va a repetir en la sierra. En la sierra son pequeños, igual que en la selva, pequeños que tienen propiedad, que tienen agua, ¿verdad? Que tienen conocimiento del campo y que van a ser asociados en la mayoría de los casos y que van a permitir producir con estándares de calidad y de producto que le permitan venderle a los productores más grandes que están ya en la costa, que ya tienen mercado. Y luego paulatinamente van a ir ellos fortaleciendo su capacidad empresarial y seguramente en un momento irán solos. Pero es un factor que es importante tomar en cuenta
porque esas diferencias que existen entre el desarrollo del territorio se compensan en parte también con los incentivos que da la ley. Obviamente, si voy a invertir y hay riesgos, pues necesito un poco más de incentivos que en el caso donde todo está servido. Ese es otro punto también creo que hay que considerar. Y finalmente, creo con esto me voy a quedar aquí en esta parte de la pregunta para por favor, no monopolizar obviamente la conversación. Es que muchos economistas con justicia dicen, oye, estamos en un momento difícil de déficit fiscal, no podemos seguir exonerando porque estamos perdiendo ingresos y eso nos lleva a una situación crítica que pone en riesgo las finanzas públicas. Eso es cierto. Sin embargo, ¿es acaso la única fuente de exoneraciones la ley agraria? No. Existen otras que tienen que ver incluso con que tenemos una base tributaria muy pequeña. Prácticamente el 10% de la economía tributa y el 90% es informal. Y ahí, ¿cuáles son los esfuerzos que se han hecho? Otra cosa, tenemos un gran Estado que ha crecido más de lo que debería haber crecido, duplicando incluso funciones entre nivel nacional y nivel regional y local. Un exceso de funcionarios, un exceso de programas que no necesariamente tienen éxito. Un volumen enorme de corrupción y de obras paralizadas. ¿No sería más eficiente y efectivo concentrarse en reducir esos gastos, que es la otra parte de la ecuación, para tener un déficit menor, que en vez de ir a cortar lo más fácil es decir, quitémosle las exoneraciones a un sector que funciona? Lo dejo ahí por ahora, Néstor. Correcto, sí, y estamos entrando ya al terreno de la cualificación en el sector a través de los funcionarios y de las autoridades que toman decisiones. Pero en el tema de la agroexportación, Juan Manuel, ¿en qué momento del crecimiento, porque el crecimiento es exponencial en los últimos años, va a colisionar o no colisiona con la agricultura familiar, que es importante en el tema de la alimentación? ¿Cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico en este escenario, digamos, a 10 años? Muchas gracias, Néstor. Qué buena pregunta, porque se me escapó mencionar ese tema y te agradezco. Ese es otro mito. Dicen, esta norma privilegia a los grandes en perjuicio de los pequeños. Y eso es completamente falso. Porque el agroexportador no compite en el mismo segmento de mercado que el pequeño productor de agricultura familiar. A ver, lo explico mejor. El agroexportador vende fuera, de las fronteras hacia afuera. Y el agricultor familiar vende dentro. Ese no exporta, ese vende en los mercados de su zona, en el mercado de la región o el mercado nacional, llegando a Lima con sus productos a través de los acopiadores. No están en el mismo segmento, no se chocan. Ese es un tema. Un segundo tema dice, no, pero lo que pasa es que si ellos reciben incentivos, entonces el pequeño agricultor debería recibir también. Nuevamente, parece que no están informados. La agricultura familiar no paga impuesto a la renta, es cero, y tampoco paga IGB, también es cero. Cosa que hasta cierto punto no es tan bueno para la agricultura familiar, porque ellos compran insumos, y algunos insumos sí están exonerados y otros no, de IGB, y ese IGB no puede ser recuperado, y entonces se convierte en un sobrecosto. Pero eso es otra historia que no voy a entrar ahora, pero es un tema que también hay que considerar. Entonces, la agricultura familiar tiene sus propios, digamos, beneficios tributarios, los tiene. Además que el 60% del presupuesto de inversión, tanto del gobierno nacional como el gobierno regionales, los gobiernos regionales, está enfocado en la agricultura familiar, sea en riego, sea en sanidad, sea titulación, etcétera, etcétera. Los cálculos que hemos hecho nosotros en el instituto nos llevan a hablar de aproximadamente unos 5.000 millones de dólares anuales. Entonces, la agricultura familiar recibe una importante atención del Estado, del gobierno, que no recibe necesariamente en la misma proporción la agricultura más grande, porque esa lo que tiene es la exoneración y punto. Entonces, yo creo que es importante aclarar esto, porque no se trata de una pugna entre tamaños de agricultura. Por el contrario, de mi punto de vista, la agricultura grande, la agricultura moderna, lo que está haciendo es irradiar buenas prácticas hacia los vecinos, incluso hasta otras zonas, porque mucha gente que en contraventana, es decir, en diferentes épocas del año, porque por clima salen en distintos tiempos los productos, ¿no? Entonces, vienen a trabajar a la costa en las cosechas o en otras labores en la agricultura más moderna y llevan ese conocimiento a sus propias tierras. Entonces, digamos, todo este enfoque de ondas expansivas está generando que hayan ganancias en productividad muy pequeñas, muy lentas todavía, no pequeñas, muy lentas todavía, eso es verdad, pero que son positivas.
Entonces, yo no veo un enfrentamiento. He visto por ahí que Conviagro sale furibundamente a hablar de la norma y que esto los ataca, pero la verdad yo no veo por dónde lo he analizado. No entiendo cuál es su preocupación. Me parece que es un tema más ideológico, ¿no? Conviagro siempre ha estado más en la defensa del pequeño productor pobre, ¿no? Y ven al enemigo como el gran empresario que está teniendo éxito en la costa. Más allá del tema ideológico, yo no veo en qué momento colisionan a través de la norma, de la aplicación de la norma. Pero en todo caso respeto su opinión y sería un tema de debate. Pero para redondear la respuesta, yo no veo conflicto. Más bien por el contrario, lo que yo veo es que ciertos bloques de agricultura familiar podrían ir pasándose a hacer más bien agricultura de exportación con mayores ingresos para las familias más pobres del Perú. Entonces, Juan Manuel, que hay una convivencia virtuosa entre la agricultura familiar y la agroexportación. Y en el tema de la agricultura familiar, uno de los temas también delicados y que no sé si la ley lo está viendo, no hemos tenido conocimiento de toda la ley, es en el tema de la comercialización, que es un problema que no se ha podido superar por algunas cosas que ya lo ha explicado usted, estimado Juan Manuel, que es el tema de las vías de comunicación, el tema de poder sacar los productos y una mayor participación del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales con respecto a la comercialización. ¿Qué es la recomendación con la experiencia de lo vivido como ministro y esta experiencia profesional? ¿Cómo solucionar en poco tiempo el tema de la comercialización que mejore los ingresos de los agricultores que se dedican a la agricultura familiar, Juan Manuel? Ahí está en realidad uno de los grandes puntos que sí deberíamos estar discutiendo, ¿no? Eh, Creo que la gran, digamos, la gran tarea a cometer es cambiar este paradigma, este enfoque de gestión sectorial, ¿no? Cada ministro se ocupa de su sector y no se mete en el resto. Pero eso es bueno porque entonces hay especialidad. Sí, podría ser, pero en el territorio no es así la dinámica. A ver, me explico con un ejemplo. Yo hago una obra de riego, muy bien, tengo el riego, pero no pongo carretera. ¿Qué gano siendo más productivo, teniendo más producción por hectárea, pero no puedo sacar el producto? Es decir, toda mi competitividad ganada porque hoy día tengo riego se pierde en la carretera porque mi producto no llega a tiempo, llega en malas condiciones, etcétera. Un ejemplo muy claro. Entonces, tenemos que cambiar esta visión del país de la atención por sectores, que incluso se replica a nivel de gobiernos regionales, cuando deberían ser ellos los llamados, más bien a integrar el territorio, y mirar más bien el terreno. Veo una cuenca, veo un espacio de una dinámica económica más o menos homogénea, y digo, oye, en este gran valle, ¿qué necesito para hacer que despegue en términos de desarrollo? Si la base es agraria, muy bien, entonces probablemente necesite agua, riego, probablemente riego no solamente, digamos, mediano o grande, sino también infraestructura parcelaria, de repente riego tecnificado para aumentar la productividad, necesitar asistencia técnica, pero focalizada en mercado, no cualquier asistencia técnica, sino trayendo un socio, como por ejemplo el agroexportador, que me diga, oye, aquí yo quiero, estas tierras podrían ser para palta, no es que voy a comprar las tierras, les voy a comprar el producto, puedo ayudarlos con asistencia técnica, incluso parte privada, y el Estado podría poner la diferencia. Entonces ya tenemos un modelo de negocio y a eso le colgamos la carretera, a eso le ponemos energía, entonces podría haber agroindustria, ya no solamente, digamos, puramente agricultura, sino también agroindustria. Es decir, vamos poniéndole, vamos amoblando el territorio de tal manera que todas las actividades van en una misma línea, con una visión de largo plazo, a eso me refería. Pero si no tenemos esa visión de largo plazo y encima cada sector hace lo que puede y como puede, entonces la dispersión es enorme. Gastamos muchísimo dinero, no solamente en proyectos de agricultura, que no al final no tienen sinergias con otros proyectos. Entonces el territorio sigue siendo pobre a pesar que le hemos metido mucha plata. Entonces yo creo que ahí es donde está el gran reto para los próximos gobernantes. Desde mi perspectiva, como exministro de Agricultura, tuvimos que batallar mucho con esa imposibilidad a veces de coordinación intersectorial en el territorio. Probablemente quizá porque a nivel nacional es más complejo, pero si logramos tener autoridades en las regiones, verdaderas autoridades regionales, o mejor, macro regionales, que tengan esta visión de ejecución territorial, con rendición de cuentas territorial, no midiendo solamente brechas de número de canales o kilómetros de carretera, sino
cómo se mide el impacto, es decir, cómo cambian las condiciones de pobreza, ¿no? Entonces ahí sí creo que podríamos hacer la gran diferencia. Saber entonces dónde va el riego, dónde va la carretera, dónde va la energía, dónde va, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso las vías perdón, los puertos, los aeropuertos. Tendríamos una visión mucho más orgánica, con una visión de desarrollo de largo plazo. Y sobre eso viene el resto. Porque donde hay pues desarrollo económico, se desarrollan las ciudades, se desarrollan, necesitamos colegios, necesitamos Ujú. salud, etcétera. Pero hoy día, y con esto termino, Néstor, ponemos un colegio en una población que está muriendo porque no tiene posibilidades de mejorar ingresos, que termina migrando y el colegio se quedó simplemente cerrado. Entonces, hasta en eso estamos siendo malos en la planificación porque no tenemos visión de largo plazo y menos de desarrollo territorial. Totalmente, totalmente de acuerdo a lo que significa en el inicio de la respuesta, Juan Manuel, de que el Ministerio de Agricultura en realidad es un ministerio transversal con otros sectores que tienen que ver con el desarrollo humano, que es parte de nuestra misión. En esa línea de medios de comunicación, de esta planificación y de esta responsabilidad que van a tener quienes asuman el poder en el Ejecutivo y el Legislativo a partir del 2026, está un tema importante que quisiéramos que lo explique también, que es el destrave de los grandes proyectos de la costa, en la que destaca, por ejemplo, Majes. Majes, tengo la oportunidad cada que voy a Arequipa de sorprenderme por el crecimiento que está teniendo Majes. Han hecho hasta una laguna artificial increíble en el desierto, lo que significa el reconocimiento al agricultor peruano y al emprendimiento que se está dando. Pero, ¿qué va a significar para la economía de nuestro país con el tema de los productos agropecuarios, darles el tratamiento final para la agroexportación también en esa línea? ¿Qué va a significar? ¿Qué significa este destrave de proyectos de la costa y en concreto de lo que está sucediendo en Majes particularmente, Juan Manuel? Bueno, una de las piezas primordiales de esta estrategia de largo plazo que se impulsó para poder llegar donde hemos llegado tiene que ver con el agua. Y cualquier cosa que miremos hacia el futuro tiene que ver con el agua, ¿no? Tenemos el 80% de la población del país en la costa, donde tenemos el 2% o 3% del agua que dispone el país. Estando en el octavo lugar del mundo en disponibilidad de recurso hídrico de agua dulce, no la tenemos donde más la necesitamos. Entonces, está del otro lado. Entonces, hay una serie de trasvases y proyectos que se planearon desde muchos años atrás, algunos se han concretado, otros están en ciernes. Lo que se anuncia es muy positivo, lo dije al principio, tener una visión de largo plazo, tener sueños de poder tener más hectáreas en producción agrícola, no solamente en la costa, yo diría que en la sierra y en la selva, aunque muchos no lo crean, los ciclos hídricos se están afectando en general en el país y es necesario prepararse para eso y el agua, el riego es fundamental para poder, digamos, atenuar los impactos que se puedan dar sobre el agro. Entonces, yo creo que en esa mirada, el Perú siendo y reconociéndose como un país eminentemente agrario, ya estamos entre los 10 productores más importantes de alimentos del mundo y yo creo que podríamos seguir creciendo, ¿no? Necesitamos prepararnos con infraestructura. Entonces, creo que es una excelente noticia que se destrabe Majes, se habla incluso de una tercera etapa que todavía está en idea, ¿no? Que se pueda avanzar con lo de Chaimochi, tercera etapa, que se pueda incluso revisar el tema de Ica en algún momento. Hay otra iniciativa privada en Lambayeque, entiendo que Chonta también en Cajamarca se anuncia, Chinecas, que es una cosa que está ahí, la verdad, bastante trabada muchos años, algunos por factores incluso políticos, otros también un poquito de factores ideológicos, ¿no? En el caso de Majes, en algún momento también se planteaba de que no se podía avanzar porque había esta suerte de concentración de tierras y que lo que debería hacer el Estado es venderlas o en todo caso entregarlas a los pequeños productores en pequeñas parcelas, cosa que ya vimos en Majes 1 no funcionó necesariamente bien y más bien creo que esa no es la salida más bien es asociar productores y vender o en todo caso transferir en cómodas, con facilidades a los pequeños productores organizados para que puedan integrarse a este mercado importante de agroexportación. Entonces, el Perú tiene vocación para la agricultura, tiene los recursos y lo que hay que hacer es, creo, trabajar en esa parte que nos falta, en esta visión de largo plazo, de mercado, de asociatividad, de encontrar diría yo, las ventajas de trabajar en grupos, ¿no? Y el Estado creo que ahí
necesita ser más audaz, ¿no? Más audaz que lo que ha sido hasta ahora. Entonces, yo pienso que para que podamos mirar el futuro de la agricultura en el Perú, no podemos dejar de tener, por lo menos, creo yo, un 25 o 30% del presupuesto del ministerio anclado en riego. Y debería hacerse no solamente en la costa, sino principalmente, creo yo, también en sierra y en selva, donde hay grandes bolsones hoy día de tierras que tienen condiciones excepcionales, climas fabulosos, que nos van a permitir incluso, Néstor, algo que lo decimos a veces, pero necesitamos creernos lo más, que es podemos ampliar no solamente el número de hectáreas, sino la cartera de productos. Nadie soñaba con los arándanos hace 10 años o un poco más atrás, y hoy día somos el principal exportador del mundo. Ya estamos hablando de cerezas, aunque es un cultivo más complicado, pero frambuesas se está haciendo, ¿no? Pitahaya entra también ahora a tallar, cuando Pitahaya antes tampoco estaba mucho en el radar. Entonces, no podemos persistir solo con los mismos cultivos. Creo que hoy día el poder integrar áreas del país con fertilidad, con climas fabulosos, con agua disponible, donde falta infraestructura y donde falta esta visión desprendida, más bien, de asociar productores, incluso con los grandes productores para tener más mercados, ese es, creo yo, el reto y a la vez la gran oportunidad del país para seguir aspirando a mejorar en posiciones dentro de este tablero de grandes productores agrarios, porque Perú está llamado a ser la despensa del mundo, Néstor. Esa es digamos, nuestra estrella. Yo creo que, como siempre digo, Dios es peruano y nos regaló una naturaleza espectacular y no podemos dejar de aprovecharla. Dios es peruano y el Papa también es peruano, entonces estamos Dicho asegurado sea de por paso, ahí su emisario ahora el en la tierra círculo también es peruano. virtuoso, porque tenemos Exactamente. una extraordinaria variedad de climas y como bien dice usted, mi estimado Juan Manuel, hay que administrar bien el agua, que es el bien más preciado en este sector, y también estos grandes proyectos que se van a destrabar no solamente de la costa, de las series de la selva, excelente la precisión, y se tiene una idea de qué va a significar el destrabe de estos grandes proyectos, por ejemplo Chavimochi, Majes, lo que va a significar fuentes de trabajo para entrar a la recomendación a los jóvenes que pueden estar escuchándonos de su capacitación en temas relacionados al agro y a la industrialización, que ese es el otro paso también que tendría que darse en el sector. ¿Se tiene una idea cuantitativamente de cuántas fuentes de trabajo se pueden crear con estos grandes megaproyectos, Juan Manuel? Y la verdad que me quedaría corto si lanzo un número, porque no está exclusivamente relacionado al sector agrario y eso es algo que también tenemos que darnos cuenta. Los que trabajan en el campo no están solamente en la cosecha, en la siembra, en el riego, también están en las oficinas, pero también están en los proveedores de servicios, los que tienen que ver con transporte, los que tienen que ver con asistencia técnica, los que tienen que ver con, digamos, los centros de acopio, donde está el procesamiento de cajas, donde están en los puertos. Es decir, es una cosa que dimensionarlo puede ser complejo ahora, pero creo que en la perspectiva de lo que puede ser esto, si hablamos de esa cartera de más de 22.000 millones de dólares que ha lanzado el ministro, si esto llegara a concretarse en los próximos 10 o 20 años, pues sin duda que va a ser el gran generador de empleo. Hoy día la agricultura absorbe el 24% de la PEA, Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, claramente tiene una perspectiva pues muy grande y de captar profesionales no solamente de campo, sino también ingenieros, contadores, economistas, marqueteros. Es decir, está abierto para muchas profesiones y creo que lo interesante sería que también el sector haga un esfuerzo por informar a las universidades del tipo de profesionales que necesita para este sector que yo digo no tiene fin, no hay forma de parar el crecimiento agrario y creo que más bien deberíamos informar de eso a las universidades para preparar profesionales específicamente en eso. La agraria, por ejemplo, tiene un gran mercado hoy día, están muy demandados, pero hay otras universidades que empiezan a sumarse y como repito, no solamente con profesiones de campo, sino también otras profesiones conectadas al sector que pueden ser realmente muy interesantes, incluso tecnología. Fíjese un pequeño ejemplo, Néstor. Antes el riego se hacía pues por gravedad y se hacía emposamiento en las costas, veíamos grandes pozas, el arroz, el maíz. Hoy día es por pulsos, hoy día es por gotas dependiendo de un sensor que mide cuál es la humedad en el suelo. Y eso se maneja con una persona en un lugar donde está un pequeño circuito, un computador,
que están midiendo sensores. Eso es tecnología, eso ya no es un tema simplemente de ingenieros agrónomos o agrícolas, con todo, por supuesto, con el gran respeto que les tengo. Es otro tipo de profesional que también se necesita. Y así por el estilo. Entonces, yo creo que hay que mirar este sector como el gran llamado a ser la fuente de trabajo de todo un país y que puede ser incluso, en términos de generación de divisas, espero en algún momento, mucho más cercano a la minería, porque son los dos grandes sectores que desarrollan el país y hay que darle la importancia. Por muchos años sentimos que el sector agrario no ha tenido la importancia que debería tener en términos presupuestales. En nuestra época, y no es un comercial, triplicamos el presupuesto de agricultura. Entiendo que luego han habido algunos saltos importantes también ahora con este ministro. Excelente. Si se concreta lo de la cartera de proyectos que ha mencionado, excelente. Eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos un sector pujante, mejor, con más trabajo para los peruanos, hay que poner recursos, hay que invertir, hay que ser audaz. No quedarnos a veces en el mensaje conservador de cuidar el centavo del déficit fiscal. Sí, pero en las áreas donde no funciona, donde no hay impacto, donde hay exceso de gasto, ahí hay que corregir, no en la agricultura. Y ahí la participación y la intervención de la academia es importante, la Universidad Agraria y todas las universidades que tienen que ver con el sector, pero en realidad todas las universidades. Hay un tema que también lo habíamos tocado y es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción que no solamente es del Ministerio de Agricultura, en realidad todo el Estado tiene ahí su cuota de aporte en este gran problema que causa perjuicio al ciudadano de a pie y en realidad a todo el país. El equipo de producción nos alcanza información en esa línea, Juan Manuel, que tiene que ver con el PSI, que es una de las áreas que tiene que ver con el destrave. Se dice que ha ingresado gente que viene de otros ministerios de salud en la que han sido observados sus comportamientos. ¿Cómo trabajar ese tema para que los destraves realmente sean efectivos y beneficien al sector y a los actores principales, que son los agricultores? Y en este caso los grandes proyectos, los grandes inversionistas. Bueno, yo sí lamento profundamente que hayan funcionarios, personas que puedan atentar contra su país eh, cometiendo actos de corrupción. Yo creo que no hay peor crimen contra su propia patria que tocar un sol del Estado, porque es un sol menos para favorecer precisamente a los peruanos que tienen menos oportunidades, donde el Estado tiene que apoyarlos. Y además, en las inversiones que estamos hablando, que necesitamos para potenciar el crecimiento del país. Entonces, creo yo que desde aquí yo haría un llamado, en todo caso, si eso es correcta, esa información es correcta, a que se investigue, se pueda revisar y se pueda inmediatamente pues, suspender este tipo de acciones o contrataciones. Yo conozco al viceministro de Infraestructura, Octavio Chirinos, perdón, Orlando Chirinos. Orlando es una persona del sector, de larga data, un ingeniero bien formado, una persona correcta. Yo estoy seguro, además acaba de salir de jefe del PSI, yo estoy seguro que él va a tomar acciones y va a corregir cualquier situación que sea impropia. Más bien yo considero que lo que hay que hacer es, ya que estamos hablando de grandes destraves, de grandes números, ser mucho más cuidadosos. Cuando más dinero hay, más tentaciones también hay. Por eso hay que ser, digamos, previsor. Hay que tener supervisiones, hay que tener una buena selección de comités, tener muy bien chequeados quiénes están a cargo de las contrataciones, o sea, poner profesionales probos, decentes, porque lamentablemente una actividad tan buena como la que se quiere hacer podría quedar manchada por este tipo de informaciones o de acciones, ¿no? Que puedan entorpecer o ensuciar la imagen del ministerio y lo que se quiere lograr, ¿no? Qué terrible sería que lo que estamos hablando termine mañana cuestionado por un titular que diga que se han detectado actos de corrupción. Yo creo que en todo caso la información la Exactamente, tomaría, en ese sentido hay que ser previsor. Yo recuerdo exactamente. mucho, perdón que ponga el ejemplo, pero tal vez puede servirle al ministerio, cuando vino lo del fenómeno del niño y se pidió que trabajáramos en emergencia, con un decreto de urgencia incluso, las contrataciones se hacen a dedo, Néstor. Nos dieron 600 millones de soles para hacer la prevención del niño. Lo que hicimos inmediatamente fue sacar directivas muy claras y muy drásticas, comités bien seleccionados,
con supervisión y supervisión encima de la supervisión. Tuvimos el cuidado realmente de ir a la cancha, chequear cada palmo a palmo, el ministro, viceministros, todos estaban ahí. Mientras más ojos hayan encima de los funcionarios, menos posibilidad de meter la mano hay. Porque una cosa sí se puede permitir, uno puede meter la pata, Néstor, pero lo que no puede hacer es meter la mano, eso no, hay que cortarse. Exactamente, exactamente, y qué buena la figura literaria de la pata y de la mano, porque en el caso, seguramente este tema que estamos conversando en este momento de corrupción y del PCI en particular, porque lo que también lo está señalando usted, Juan Manuel, que es que tiene que ser gente proba, pero además que tenga conocimiento y experiencia en el sector. Y la información que tenemos es que este personal, estos profesionales que han ingresado, que son de salud, no conocen nada del sector. Entonces, ¿qué gestión podemos esperar en temas tan importantes como los grandes proyectos? Pero eso es una tarea a largo plazo y una responsabilidad de las autoridades que están en este momento en el ministerio, para no quedarnos con ese sabor un poco amargo del tema de la corrupción, a la que hay que combatir y que tienen una gran responsabilidad las próximas autoridades que se elijan en el 2026, para ser optimistas con respecto al tema agrario. Hay un sector que no tiene mucha atención, y no es de ahora, es de muchos años, que es el sector de la selva, la Amazonía peruana. ¿Cuál es la apreciación, Juan Manuel, y qué es lo que se tiene que hacer en este momento? No solamente palma aceitera, creemos, y que la agricultura familiar en todo caso no tiene futuro en la selva, salvo algunas zonas, pero ¿cuál es el futuro, el diagnóstico hoy y el futuro de la Amazonía en el tema agrario? Bueno, es una también excelente pregunta, y aquí hay que reconocer que por varios años y gestiones, incluida la mía, no tuvo tanta preponderancia la Amazonía por desconocimiento principalmente. Yo creo que hidalgamente tengo que reconocer que en ese momento no había tanto conocimiento sobre la situación real del agro amazónico, ¿no? Por supuesto que se sabe que hay agricultura hace años, pero ¿cuál era el problema central? Porque mucho se habla de Amazonía, inmediatamente es de deforestación, inmediatamente es de incendios. Básicamente lo malo, pero no lo bueno. Yo creo que hoy día estoy mucho más enterado, informado por una cuestión de interés personal. He podido analizar mejor los datos y todo. Y yo encuentro una situación muy interesante. Tenemos 12 millones de hectáreas deforestadas, lo cual es malo, pero a la vez tenemos pues entonces un gran potencial de terreno que puede ser aprovechado sin dañar absolutamente nada, porque ya eso es, digamos, costo hundido, como decimos los economistas. Más bien por el contrario, podríamos regenerar esas hectáreas, es decir, combinar agricultura con bosque, lo que se llama agroforestería, para términos más sencillos, hay otras técnicas, pero yo voy a hablar de agroforestería, y entonces tener cultivos no solo como la palma aceitera, sino cacao, el propio café, u otros, pitahaya, etcétera, otros productos, incluso bambú, está hoy día muy demandado en las zonas, por ejemplo, de Ucayali. Estamos hablando de kion, estamos hablando de ajonjolí, estamos hablando de varios productos que, repito, no estaban antes en la cartera de exportaciones, que aparecen hoy día como no tradicionales con gran potencial. Entonces, esos productos que pueden ser aprovechados en la Amazonía, pero con una estrategia muy definida de sostenibilidad. Lo que no podemos hacer es darnos el lujo de seguir perdiendo bosque. Eso es algo inaceptable. Ni un árbol menos. Eso no se puede hacer y ya deberíamos prohibir cualquier cambio de uso en la Amazonía. Si tenemos 12 millones de hectáreas sin bosque, ¿para qué necesitamos más tierras? ¿Y por qué se ha dado esto, Néstor? También es importante contarle a tu público el diagnóstico. No se ha dado porque la gente le gusta cortar árboles y porque disfruta ver el humo. Se ha dado porque hay gente pobre que no encuentra solución en los Andes, principalmente, va a la sierra, a la selva, también los locales no tienen opciones y entran a cortar bosque. Hay una capa muy pequeña de materia orgánica que tiene el bosque en la selva amazónica. Se aprovecha eso los primeros 2, 3 años con cultivos como papaya, maíz, arroz o lo que fuere. Luego pierde ese material orgánico y entonces ya no tiene valor ese suelo, se degrada y lo que hace el agricultor, como no tiene dinero para volver a nutrir el suelo con fertilizantes, sigue cortando bosque y sigue aprovechando lo que la naturaleza le va entregando de manera, entre comillas, gratuita. Eso hay que frenarlo. ¿Cómo? Con títulos de propiedad, logrando que con eso podamos apalancar préstamo para poder nutrir el suelo, o podamos asociarnos y conseguir inversionistas,
o las diferentes formas en las que podamos hacer una agricultura más productiva. El secreto en la Amazonía es hacer más producción por hectárea. No podemos seguir teniendo 12 toneladas promedio de fruta en palma aceitera cuando las empresas más con mayor tecnología tienen 25, 26 toneladas. O sea, podemos crecer. Lo mismo en cacao, podemos doblar. Lo mismo en otros cultivos como el café, podemos avanzar. ¿De qué depende entonces? Depende que también haya una política, digamos, realista, ¿no? Y continua sobre el crecimiento de la Amazonía, para evitar que siga perdiéndose bosque, que a todos los peruanos nos preocupa y al mundo. Tenemos que centrarnos en el bienestar de los que viven ahí. 4 millones de peruanos que tienen que tener la posibilidad de generar ingresos. ¿Cómo? A partir de la agricultura principalmente. Eso es ser inteligente y pensar en el futuro. Correcto, correcto. Y ahí estamos agarrando la minería, que también está haciendo mucho daño, sobre todo en Madre de Dios. Y Madre de Dios es un productor importante de castaña, que es uno de los productos que también están en la agenda, ¿no? de colocarlo en el ámbito mundial. Excelente la entrevista, muchas gracias. Se están quedando algunos temas que están en agenda ya, producción ya lo tiene mapeado. Y una pregunta final, con el agradecimiento por esta oportunidad, que seguramente vamos a repetirla, Juan Manuel, es ¿qué está haciendo el profesional, el economista Juan Manuel Benítez en estos tiempos a nivel profesional? Quizás a lo mejor alguna posibilidad de ingreso a la política, o trabajos especializados en la profesión. ¿Cuál es la actividad que se está desarrollando pública en el ámbito profesional, Juan Manuel? Bueno, yo tengo dos sombreros, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Tengo un sombrero privado, tengo una empresa de consultoría de hace más de 22 años, en la que sí he trabajado mucho en diferentes aspectos relacionados a inversión pública, por un lado, y luego también ya dejé el sector público hace tiempo. Hoy día estoy más en el sector privado, viendo justamente de desarrollar proyectos en el sector agrario, principalmente, que es donde yo más conozco, asesorando también empresas para que cumplan estándares ambientales, para que puedan lograr permisos ambientales, ¿no? Trabajando también en materia de solución digamos, de temas sociales, ¿no? Etcétera, etcétera. Mucho de lo que he hecho como funcionario público a través de casi los 25 años que estuve en el Estado, los he volcado en esa experiencia también a, digamos, asesorar empresas que no conocen el mundo público, y que es importante que tengan esta visión también de cómo colaborar con el Estado, porque no es una labor solo de Estado, también el sector privado tiene que hacer cosas. En ese sentido tengo el otro sombrero, que es el del Instituto Crecer, donde soy presidente ejecutivo. Es una asociación sin fines de lucro que creamos con un grupo de personas que dijimos, oye, no vemos muchas entidades fuera de la academia en el sector agrario que esté empujando temas de políticas públicas o que esté proponiendo programas, proyectos, no necesariamente para ejecutarlos, porque Crecer no está ejecutando proyectos en este momento directamente, pero sí impulsa ideas, impulsa iniciativas, ¿no? Y en este momento, puntualmente, estamos viendo con el gobierno regional de Ucayali y el Ministerio de Agricultura, todavía como una idea, justamente desarrollar esto que acabo de decir al final sobre Amazonía. Mire qué curioso. Estamos trabajando en una zona a la cual le hemos denominado Parque de Vida May Yancón. May, Yancón son dos palabras chipivas, que significa May, tierra, Yancón, verde, que significa la posibilidad de regenerar naturaleza con agricultura como base económica y social, porque alrededor de la agricultura también hay todo un desarrollo social, en un espacio donde hoy día no existe bosque, está completamente degradado, deforestado. La idea es construir ahí un emporio, ¿no?, productivo, con conservación de naturaleza, con regeneración de servicios ecosistémicos, que permitan demostrarle al mundo que el producto peruano que sale de la Amazonía no solamente es de alta calidad, sino además de altísimo cuidado y de altísimo valor de regeneración de la naturaleza para la humanidad, que tanto necesita ahora que estamos, digamos, muy digamos, asediados por todo este tema del clima que cambia severamente. Entonces creo que esa es una gran respuesta, es un proyecto todavía, espero contar más adelante algunos avances, todavía estamos empezando, pero Excelente, Dios y quiera acaba de que tener tengamos la oportunidad de llevarlo adelante. le va a tener la difusión necesaria. Tierra Verde en Shipibo, en la Tierra Colorada, que es Ucayali, que es Pucallpa, ¿no? Y dos sombreros importantes. Felicitaciones por Crecer, porque acá me dice producción, me hace la acotación
son sombreros mexicanos ya, porque son sombreros de ala ancha o cajamarquinos, si es que nos quedamos en nuestro país. Gracias, Juan Manuel. Bueno, yo Gracias soy piurano, por Néstor, así ese que en final, realidad por son esa sombreros de conclusión. chamán, yo soy piurano. Correcto, y estamos en comunicación. Y felicitaciones por todo el trabajo, por el liderazgo en crecer y a todo el equipo de profesionales. Un abrazo, muchas gracias y hasta cualquier Muchas momento que gracias, buen vamos a día. tener temas, siempre vamos a tener temas en el tema agrario, en el sector agrario, que es tan importante para tantos millones de peruanos que se dedican a la actividad. Gracias, Juan Manuel. Gracias.